Chao. Bueno, y como les hemos estado contando, las vacaciones de invierno se adelantan y además se extienden por una semana, esto por la alta circulación de virus respiratorios. Queremos profundizar en este tema, es por eso que estamos en contacto con el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila. Ministro, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Hola, ministro. Hola, buenas tardes. Un saludo para usted, Patricia, Humberto. Sí, ministro, primero quisiera preguntarle qué se le dice a esas mamás, a esos papás que por supuesto no quieren que sus hijos se enfermen, pero que cuando se les avisa que van a tener más vacaciones de invierno, se les dificulta ahí la logística en lo que tiene que ver con este desafío diario de poder coordinar el trabajo con la vida familiar y que ha generado por supuesto ahí algunos cuestionamientos a este anuncio. Sí, mire, lo más importante de señalar, ¿no?, es que el periodo de vacaciones, que siempre ha sido tradicionalmente en nuestro país de 2 semanas y 2 días, nosotros lo que hicimos fue adicionar 5 días hábiles antes, ¿no es cierto?, de este periodo. Por lo tanto, lo que primero es importante señalar es que aquí no estamos, ¿no es cierto?, aumentando excesivamente ni las vacaciones, ni tampoco que lo hayamos hecho con una medida, como una medida que no ha sido reflexionada ampliamente, y sobre todo tomando en consideración la información que nos ha entregado el Ministerio de Salud respecto, ¿no es cierto?, de la saturación que tiene el servicio de atención y también la alta circulación de virus que precisamente ustedes señalaban. Esto claramente va a complejizar la vida de las familias, pero también sabemos que sin salud no tenemos educación y es importante que podamos cuidar a niños y niñas para poder tener una presencialidad permanente. Entonces, ministro, por lo que le entendemos de sus palabras, si es que en 3 semanas más analizan las cifras y los virus estacionales siguen igual, o peor aún, creciendo, no se va a poder volver a clases como se tiene presupuestado. No, en ningún caso, Humberto, porque todo esto, acuérdense que tiene relación con la información que nos entrega el Ministerio de Salud, en donde hoy día estamos enfrentando probablemente el pic de estas enfermedades respiratorias y precisamente la decisión de tener no solo 2 semanas, sino que tener 5 días hábiles adicionales nos va a permitir precisamente bajar esa saturación del sistema y además cuidar a niños y niñas. Los antecedentes que nosotros tenemos a través de los sistemas de reporte, de asistencia a los establecimientos, nos venían señalando ya hace al menos 2 semanas una disminución importante de la asistencia de niños y profesores, y precisamente afectados por estos mismos virus. Por lo tanto, nosotros confiamos en que esta medida, que está asociada, ¿no es cierto?, a un análisis, un estudio mucho más profundo que hace el Ministerio de Salud, nos va a permitir retornar a la presencialidad a partir del 25 de agosto con plenitud, y con los niños sanos especialmente. Claro, 5 de julio. De julio. No, de agosto, sí. Sí, escuchaba... De julio, bueno. De julio, sí, para aclarar ahí las fechas. Escuchaba al exministro de Salud, Jaime Mañalich, quien decía que esta decisión era inadecuada. Entre las razones que él daba, decía por el daño que se le ha provocado a los estudiantes 2 años sin clases presenciales por la pandemia, pero por otro lado también decía, el virus sincicial, por ejemplo, afecta principalmente a niños menores de 4 años. ¿Por qué estudiantes de enseñanza media tienen que faltar a clases si este tipo de virus afecta a los más pequeños? Sí, en primer lugar señalar que suspender clases no es una decisión fácil, y además de eso tenemos que hacerla con tiempo precisamente para que las familias puedan prepararse. Por eso es que hemos tomado esta decisión casi 10 días antes para poder resolver esta problemática. Eso es lo primero. Y lo segundo es que los niños entre 0 y 6 años no se contagian porque toman la micro o porque salen precisamente, sino más bien son sus hermanos que van a las escuelas y que están, no sé, sus hermanos mayores, quienes traen este virus a la casa, afectando además incluso también a personas mayores. Por lo tanto, esta es la razón que a nosotros nos ha dado Salud, que nos permite decir, perfecto, sobre las vacaciones tradicionales, que es importante que todo el mundo entienda, ya se iban a producir en las próximas semanas, nosotros adicionamos esos 5 días. Entonces, parece un poco exagerado y más bien como la idea de hacer un punto político de esto, porque no es así. Para nosotros lo más importante es la salud de los niños y niñas. Yo repito esta consigna, sin salud no hay educación, no tenemos la posibilidad de tener a los niños en presencialidad, que es lo que más nos preocupa siempre, de poder recuperar los aprendizajes perdidos durante la pandemia si estos niños no están sanos. Sí, ministro, ¿por qué no se optó por la alternativa de las clases virtuales? Y segunda pregunta, ¿se ha analizado que probablemente la vuelta pudiera ser con clases virtuales? Se lo pregunto porque el presidente del Colegio de Profesores, Carlos Díaz, entre otras cosas, dice tenemos que velar por los niños y los docentes que hasta el día de hoy, considerando que todavía no empezamos el invierno, además, siguen yendo a establecimientos en algunos casos con temperaturas bajo cero, y eso también puede propiciar otras enfermedades.
Mire, en ningún caso, o sea, primero, el análisis que nosotros tenemos respecto de la educación telemática, que fue mucho de lo que se implementó, fue la modalidad principal durante la época de la pandemia, claro. El reporte nuestro es que esto significó finalmente una saturación de parte de los estudiantes. Si ustedes tienen hijos, sobrinos, alguien que hayan conocido, se van a dar cuenta que en los últimos meses ya los niños ni siquiera se estaban conectando, no prendían la cámara, y el proceso de aprendizaje no fue lo que todos esperábamos. Sirvió mucho para mantener conectividad, pero no necesariamente para desarrollar plenamente el proceso de aprendizaje. En segundo lugar, esto profundiza brechas. Nosotros tenemos lamentablemente hoy día algunas desigualdades que no hemos podido resolver, como por ejemplo los temas de equipamiento y conectividad. Y en tercer lugar, y quizás esto resulta bien importante, ¿cuál es el testimonio que tenemos de los profesores y profesoras en Chile, en donde efectivamente esta modalidad no permitió hacer, ¿no es cierto?, ese aprendizaje de manera plena? Por lo tanto, nosotros en este minuto, excepcionalmente, y eso siempre es importante señalarlo, excepcionalmente, solo por las condiciones que nos ha entregado, ¿no es cierto?, las condiciones que relata con bastante antecedente el Ministerio de Salud, es que hemos tomado esta decisión y, como vuelvo a repetir, solo hemos adicionado 5 días hábiles en el entendido que ese periodo nos va a permitir bajar esa curva de contagio y no permitir que se sature el sistema de atención. Sí, en términos prácticos, ¿qué medidas se van a tomar durante este periodo? Es decir, ¿las escuelas van a permanecer abiertas de todas maneras para temas de alimentación? O también, tal vez pensando en aquellas familias donde los padres o madres no pueden hacerse cargo en esos horarios de sus hijos. Sí, dos informaciones importantes ahí. La primera de ellas es que esta medida afecta a todos los establecimientos públicos y privados, tanto de educación escolar como de educación parvularia. Eso quiere decir jardines Integra, Junji, BTF y jardines privados. Y lo segundo es que entre el día 30 de junio, ¿no es cierto?, y el 6 de julio, es decir, los 5 días adicionales, el servicio de alimentación está garantizado. Vamos a hacer una invitación, precisamente a través de nuestros secretarios regionales ministeriales y las direcciones provinciales, a que esos días, ¿no es cierto?, los equipos directivos puedan establecer un sistema de turno para que los establecimientos se encuentren abiertos, para garantizar precisamente este servicio de alimentación y quizás algún apoyo pedagógico. Pero también hago la invitación a que evitemos la circulación, ¿no es cierto?, de los niños y niñas en este periodo. Yo sé que siempre es un periodo también que invita a hacer actividades de extensión, ¿no es cierto?, visitar los parques, los museos. Creemos que en este minuto el llamado es a que no salgamos, que los niños estén resguardados en sus casas, a no tener que viajar largas extensiones de trayectos, hacer trayectos largos, no ir a un museo necesariamente porque es muy complejo, porque precisamente lo que queremos evitar es que los niños estén expuestos a los virus. Ministro, vayámonos al tema de los apoderados, en este caso, de los papás que tienen que ir a trabajar. De la Dirección del Trabajo se solicita, se sugiere a las empresas dar permiso para el teletrabajo y así poder aportar a esta medida. Sin embargo, desde la Fundación Chile Mujeres, por ejemplo, señalaron que esta medida no es una buena noticia para el empleo en las mujeres, porque va a haber deserción laboral, precisamente por estos días. Aunque parezca poco, una semana las puede afectar mucho, sobre todo, sumando un dato, que el INE dice que el 87% de los trabajos de mujeres en el último trimestre móvil son trabajos informales. Sí, exactamente. Esa también es una de nuestras preocupaciones y es por eso que los establecimientos van a permanecer abiertos estos días para brindar servicio de alimentación y también una atención quizás solo en aquellos casos excepcionales donde la red de apoyo de muchas veces de las familias, especialmente de aquellas que son mujeres que sostienen sus hogares, puedan estar, ¿no es cierto?, disponibles precisamente para poder resolver. No podemos olvidar que esto es una salida que efectivamente está fundamentada desde salud, impacta en educación, impacta en trabajo, tal como lo ha señalado usted. Pero la mejor solución es la solución en donde una sociedad solidaria efectivamente puede ayudar a resolver, especialmente considerando que el objetivo es el cuidado de niños y niñas. Eso no lo podemos perder de vista. Ministro, ¿por qué se toma esta determinación si la Comisión Nacional de Respuesta Pandémica, que es este órgano que fue creado para ir asesorando en todas estas materias, considerando que todavía estamos en este periodo de pandemia, no estaba de acuerdo con que se adelantara o más bien no respaldó esa iniciativa? Sí, eso es distinto. No es que no hubieran estado necesariamente de acuerdo. No hubo acuerdo no hubo acuerdo entre ellos. Pero también es importante, y tal como lo ha señalado la ministra Yarza, en este comité también participan, ¿no es cierto?, ella como ministra y además también sus subsecretarios. Y tienen la posibilidad de recoger recomendaciones en este ámbito, especialmente porque el comité está asociado al COVID. Aquí estamos hablando de enfermedades de carácter respiratorio. Yo entiendo, ¿no es cierto?, que eso puede generar discrepancia en la opinión pública, pero la decisión legítimamente también la puede tomar la autoridad sanitaria y hacer las recomendaciones, ¿no es cierto?, a quien dirige el órgano rector del sistema educativo, que somos nosotros. Ministro, bien breve, última pregunta. El decreto laboral no tiene carácter de obligatorio, ¿no?, sino que es una sugerencia a las empresas para permitir el teletrabajo.
La invitación que hemos hecho siempre precisamente es a que esto se resuelva de manera solidaria. Por ejemplo, las instituciones públicas pueden perfectamente aplicar este tipo de reglamento y también a que podamos tener una conversación quizás entre empleadores y empleados precisamente para resolver esto, poniendo en el foco que el cuidado de los niños y los niños es aquello que más nos importa. Si queremos tener una presencialidad plena, cosa que ya no teníamos en las últimas semanas debido, ¿no es cierto?, a que había muchos niños y niñas enfermos, es en la medida en que logramos entre todos y todos resolver los temas de el cuidado y bajar de alguna manera la circulación de los niños en espacios públicos. Perfecto. Ministro Marco Antonio Ávila, ministro de Educación, muchas gracias por su tiempo y por aclararnos algunos puntos respecto a esta semana adicional de vacaciones de invierno. Que esté muy bien. Hasta luego. Chao. Gracias, ministro. Solamente antes de pasar Sí. al próximo tema, Pati, revisemos lo de las vacaciones porque, para que quede claro Las para los que todavía no fechas. saben, las fechas. Entre Arica y Parinacota y los lagos, entre esas regiones, Arica y Parinacota y los lagos, que está viendo en pantalla, ahí está el mapita, desde el 30 de junio hasta el 25. El lunes 25 se vuelve a clases. Sí, 25 de julio. Claro. Y el retorno va a ser el 25 de julio, pero en Aysén y Magallanes van a comenzar el 7 de julio y regresan a clases el día 1 de agosto. Eso, medida obligatoria para colegios públicos y también privados. Así es.